Como bien les mencionaba, hoy día, hermanos míos, no vamos a irnos directamente a lo que la confesión de fe nos enseña. La confesión de fe tiene 32 puntos y comienza con las Sagradas Escrituras, pero una pregunta fundamental que debemos hacernos, hermanos, y es lo que me llevó principalmente a comenzar con una introducción a lo que es la confesión de fe que nosotros como iglesia abrazamos, es ¿por qué estudiar un documento del año 1689 hoy? ¿Por qué estudiar, hermanos? ¿Por qué dedicar un tiempo a un documento que fue elaborado por hombres que anunciaban y que proclamaban la verdad de Dios, que amaban a Dios, pero un documento que fue escrito en el siglo XVII? Y es aquí, hermanos, donde esto nos lleva a pensar en la situación actual que nosotros vivimos en nuestro tiempo, donde vivimos principalmente, hermanos, en un tiempo donde está caracterizado por confusión doctrinal. Una de las cosas que más caracteriza nuestro tiempo, hablando de la iglesia, es que hay confusión doctrinal. Hay una fe que se caracteriza por no ser profunda, sino una fe superficial. Hay un cristianismo que no tiene raíces, sino más bien, hermanos, es un cristianismo que tiene muchas opiniones, pero en verdad carece de firmeza en la verdad. Eso es el escenario que nosotros nos encontramos hoy día. Confusión doctrinal, fe superficial, un cristianismo sin raíces y que está basado en opiniones personales, en tradiciones, en lo que enseñaron los antiguos, pero su fundamento lamentablemente no está enraizado en la verdad. Inclusive, hermanos, hoy día muchos creyentes o muchos que profesan ser creyentes no saben explicar lo que creen. Creen algo, pero no saben explicar lo que creen, ni por qué lo creen, ni siquiera de una manera sencilla, de una manera que sea capaz de entenderlo un niño. Y esto, hermanos, principalmente sucede porque hay mezclas de ideas de lo que han aprendido. No hay un conocimiento claro, no nacen de un estudio serio y comprometido de la palabra del Señor, no se desprende de las Escrituras. Normalmente, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar que la vida cristiana de este tiempo depende más de experiencias que de una doctrina sólida. Eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar cuando conversamos con diferentes personas que dicen ser cristianos, que dicen ser evangélicos, pero cuando nosotros indagamos el por qué son cristianos o por qué son evangélicos, normalmente su profesión de fe descansa en experiencias y no en doctrinas, no en fundamento bíblico. Y amados hermanos, es importante que nosotros entendamos esto hoy. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera, hermanos, nosotros veremos de que no estamos estudiando meramente historia antigua. Alguien podría decir, entonces hoy vamos a estudiar historia. No, hermanos. No vamos a estudiar historia antigua, sino que lo que vamos a estudiar son verdaderos fundamentos para nuestra fe hoy. Nuestra fe necesita fundamentos. Y lo que necesitamos también comprender, hermanos, es que lo que nosotros hoy día creemos que es bíblico no es algo nuevo, no es algo novedoso. Es lo mismo que hombres afirmaron en el ayer. Hombres que redactaron esta confesión en un contexto completamente diferente al que nosotros enfrentamos hoy. Por eso, hermanos míos, este estudio que hoy día comenzamos, pero a nivel general, hermanos, tiene como propósito que nosotros afirmemos nuestra fe, podamos ordenarnos doctrinalmente, podamos, hermanos, tener claridad bíblica y al mismo tiempo podamos fortalecernos como iglesia. Pero, a pesar de todo lo que yo les acabo de mencionar, hermanos, para que nosotros podamos entender este documento de manera correcta, primero debemos entender su contexto. Si nosotros estudiamos la confesión de fe ignorando su contexto y leyéndolo, hermanos, con los lentes del siglo actual o de nuestra cultura actual, nosotros no vamos a comprender verdaderamente el significado y la riqueza de este documento, hermanos, de los bautistas particulares. Ahora, ¿qué me refiero con contexto? Necesitamos saber cuándo fue escrito, en qué situación fue escrita y para qué o por qué fue escrito.
Y esas son las preguntas que vamos a intentar responder, hermanos, a lo largo de esta introducción. Y es por esa razón, hermanos, que nosotros comenzaremos con una introducción y no estaremos inmediatamente viendo cada punto de la confesión, sino que veremos de manera general su contexto histórico, veremos su propósito, veremos cuáles son los distintivos bautistas y responderemos a la pregunta, ¿qué es una confesión? ¿Qué es una confesión? Y al mismo tiempo, hermanos, mostraremos cuál es la estructura de esta confesión, cuáles son los temas centrales de esta confesión y cuál es la relevancia de una confesión en el día de hoy. Ahora usted se preguntará, ¿cómo veremos tantas cosas entre 50 minutos y una hora? Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para poder ver todas estas cosas, hermanos, y que el Señor pueda bendecir esta exposición en nuestro corazón y no solo en nuestro entendimiento. El primer punto, hermanos, entonces, es su contexto histórico. Les mencionaba, hermanos, que la única manera de que nosotros podamos entender correctamente la confesión es a la luz de su contexto. No podemos, hermanos, entender la confesión si nosotros no la vemos con los lentes del siglo XVII. Fue en el siglo XVII donde se desarrolló esta confesión y nosotros necesitamos entender qué es lo que ocurría durante el siglo XVII. Nuestra confesión es Confesión de Fe Bautista de Londres. Al escuchar Londres, usted ya se imagina de qué país estamos hablando. Y estamos hablando de Inglaterra. Inglaterra, hermanos míos, en ese tiempo en donde estos hombres que amaban al Señor, que amaban su palabra, estos hombres, a pesar de lo que enfrentaban en su tiempo, estos hombres determinaron poder dar por escrito que ellos creían, que ellos afirmaban. Inglaterra, hermanos, estaba en crisis política en ese tiempo, enfrentaba crisis religiosas. ¿Por qué, hermanos? Porque en el siglo XVII, Inglaterra, hermanos, no era un país religiosamente diverso como hoy día. Hoy día no solamente Inglaterra, sino que diferentes países del mundo son diversos en su religión. Inglaterra en el siglo XVII no tenía diversidad religiosa. En Inglaterra en el siglo XVII había una religión oficial del Estado. Existía una sola religión, hermanos amados, y no adherirse a la religión oficial del Estado tenía consecuencias. Y tenía consecuencias reales. ¿Por qué, hermanos? En ese momento, precisamente, en Inglaterra se vivían tensiones políticas entre el rey y el parlamento. Habían, hermanos, conflictos religiosos que no eran superficiales, sino que eran profundos. Y escuche bien esto, luchas por el control de la iglesia. A pesar de que había solo una religión estatal, aún así, hermanos, había luchas por el control de la iglesia. Ahora, ¿cuál era la religión oficial de Inglaterra en el siglo XVII? Una respuesta sencilla y simple, hermanos, ya no era la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana en el siglo XVII ya no era la religión oficial de esa nación, porque desde el siglo XVI, hermanos, con Enrique VIII, que estaba en la corona, Inglaterra se había separado del Vaticano. Inglaterra ya no dependía, hermanos, de la autoridad papal. Se habían separado. Por lo tanto, la religión oficial de Inglaterra era la Iglesia Anglicana. No sé si todos ustedes han escuchado alguna vez de la Iglesia Anglicana, pero la iglesia anglicana era la iglesia de Inglaterra. ¿Y cómo se definía, hermanos, la iglesia anglicana? La iglesia anglicana se definía como iglesia católica y al mismo tiempo reformada. Ellos habían determinado mencionarse o definirse con un equilibrio, como una iglesia católica y al mismo tiempo reformada. Y creo, hermanos, que es importante que nosotros entendamos que la iglesia anglicana se denominaba católica y también reformada porque habían mantenido la estructura católica, pero habían adoptado, hermanos, habían adoptado doctrinas de la reforma protestante. Ahora, para que nosotros entendamos un poco, lo que la iglesia anglicana conservó del catolicismo fue su estructura episcopal.
¿Qué significa esto, hermanos? Que mantuvo el orden ministerial de obispos, sacerdotes y diáconos. La liturgia y sacramentos, hermanos, la Iglesia anglicana conservó el sentido de la Iglesia católica antigua, celebrando la liturgia a través del libro de oración común, enfatizando la Eucaristía y el bautismo. Recordemos que la Eucaristía es la cena. Al mismo tiempo, la Iglesia anglicana conservó la sucesión apostólica. ¿Qué significa esto? Que se mantuvo la creencia en la continuidad con la Iglesia primitiva. A pesar de que la Iglesia anglicana, hermanos, mantuvo la estructura, la liturgia, las ceremonias que la Iglesia católica romana tenía, al mismo tiempo la Iglesia anglicana modificó ciertas cosas concerniente a la doctrina. En cuanto a la supremacía papal, la Iglesia anglicana eliminó la autoridad del Papa. Y aquí hay algo interesante, hermanos, de conocer, porque a pesar de que eliminó la autoridad del Papa en la Iglesia de Inglaterra, declaró al monarca inglés, al rey de Inglaterra, como cabeza de la Iglesia. A pesar de que el Papa ya no tenía autoridad sobre la Iglesia de Inglaterra, solamente cambiaron roles. Ahora el rey era la cabeza de la Iglesia anglicana, como el Papa era la cabeza de la Iglesia católica romana. Al mismo tiempo, hermanos, en cuanto a doctrina, ellos adoptaron principios teológicos protestantes como la sola escritura, la justificación por la fe sola, no por obras. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de la Iglesia anglicana, no deben pensar que la Iglesia anglicana cree todo lo que la Iglesia católica romana cree. A pesar de que ustedes van a ver personas que están al frente con vestimentas similares a los obispos o cómo se visten los de la Iglesia católica romana, eso no significa que en la práctica conservaron las mismas enseñanzas. Y en cuanto a los sacramentos, hermanos, la Iglesia anglicana redujo los sacramentos de 7 a 2. La Iglesia católica romana tenía 7 sacramentos, pero la Iglesia anglicana lo redujo de 7 a 2. Solamente el bautismo y la Eucaristía, que era la cena. Y también hizo una modificación importante, hermanos, en cuanto al celibato y el matrimonio, porque la Iglesia católica prohibía el matrimonio de quienes eran los representantes, hermanos, en cuanto a la parte visible de la Iglesia católica romana, y se abolió el celibato y los sacerdotes podían casarse. Entonces, cuando estamos hablando de Iglesia anglicana y estamos hablando de Iglesia católica romana, ¿estamos hablando de lo mismo? No. Estamos hablando de una iglesia que se independizó, que cortó relaciones con la autoridad papal y el Vaticano y ahora estaban bajo la cabeza del rey de Inglaterra. Conservaron estructura, pero modificaron doctrinas. Entonces, hermanos míos, cuando nosotros queremos entender un poco el contexto de lo que estaba sucediendo, creo que es muy importante citar a James Renihan, que es un doctor en teología, un pastor en la actualidad, que explica de manera muy clara cuál era el escenario en el que fue escrita la confesión. Y lo cito de la siguiente forma. Él hace esta pregunta. Trata de imaginar una situación como esta. Vives en una gran ciudad, la capital de tu país. Eres miembro de una iglesia de la que solo hay unas pocas de ellas, las cuales apenas comienzan a crecer y a hacerse notar en la ciudad. Pero es ilegal el reunirse con tus hermanos. Desde el recuerdo más remoto que alguien pueda tener siempre, ha habido solo una religión legal. Y todo intento de estar en desacuerdo con esa religión se ha enfrentado con oposición y persecución. Y sigue escuchando, hermanos. A medida que tu iglesia crece, comienzan a esparcirse rumores. 100 años antes, algunas personas con creencias que eran marginalmente similares a las tuyas estuvieron involucradas en una terrible rebelión en otro país muy cerca del tuyo. Y los rumores de que tu iglesia quiera hacer lo mismo, el mismo tipo de cosas se comienza a esparcir. La pregunta es, ¿qué harías? Y esto, hermanos, lo que nosotros estamos viendo ahora es algo similar a la situación que estaban enfrentando los miembros de las 7 iglesias bautistas calvinistas de Londres del año 1644. Ellos estaban anunciando doctrinas que eran similares a otros grupos de otro país que en algún momento fueron señaladas como rebeldes, como contrarias a las doctrinas que surgieron de la Reforma protestante.
Entonces, hermanos, para ir ordenándonos un poco, en resumen de lo que he dicho hasta ahora, la iglesia anglicana, hermanos, reformó la doctrina para ser protestantes, pero mantuvo la estructura y la liturgia de la iglesia católica romana. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y en cuanto, hermanos, a la relación que la iglesia mantenía con el Estado, también es importante para que nosotros entendamos cuál era el contexto en que estos hombres que Dios usó para escribir este documento, que ha trascendido generaciones y que aún sigue siendo de bendición para nosotros, hermanos, es de vital importancia. La iglesia anglicana, hermanos, estaba directamente ligada al Estado. La iglesia anglicana y el Estado eran uno solo. Era el propio rey la máxima autoridad de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana no era opcional entre muchas iglesias, sino que era la religión oficial y obligatoria. No existía, hermanos, libertad religiosa. ¿Eso qué significa? El solo hecho de nacer en Inglaterra significaba de que usted debía ser anglicano. ¿Entiende eso? Significa, hermanos, de que aquí en Chile solo existiría una iglesia. Y solo por el hecho de usted nacer en Chile, no tendría opción de usted escoger a qué iglesia pertenecer, sino que inmediatamente usted sería parte de la única religión oficial del Estado. Y esto, hermanos, era algo bastante complejo y que verdaderamente generó mucha controversia y muchos peligros para aquellos que se oponían, hermanos, a esta religión oficial, porque en ese contexto, hermanos, disentir, no estar de acuerdo, o de alguna forma que ellos pensaran de que había una rebelión en cuanto a sus convicciones, eso se consideraba como desobediencia al Estado. No era solamente no sujetarse a la iglesia, se consideraba desobediencia al Estado, porque recordemos, hermanos, de que la iglesia y el Estado era una sola cosa. El que disentía lo que la iglesia anglicana enseñaba era un rebelde en contra del Estado. Se tomaba como alguien que amenazaba el orden social. Al mismo tiempo se consideraba como un peligro político, hermanos. Es por eso que en ese tiempo hubo también persecución. Quienes, hermanos, no seguían la iglesia anglicana eran considerados rebeldes, eran considerados peligrosos y al mismo tiempo eran considerados personas divisivas. Hermanos, la palabra divisiva le suena como algo muy frecuente que escuchamos en nuestro contexto. Esta persona es divisiva, o ese lugar se dividió, esa iglesia se dividió. Hermanos, en el tiempo que fue escrita esta confesión de fe, hermanos, solo había una religión oficial. Y quien no seguía la iglesia anglicana y promovía enseñanzas diferentes, eran tallados de rebeldes, eran considerados peligrosos y eran considerados divisivos. Y ahora, hermanos, una pregunta importante. ¿Quiénes fueron los principales disidentes de ese tiempo? ¿Quiénes fueron los hombres que se atrevieron a enseñar o promover cosas distintas a lo que la iglesia anglicana en conjunto con el Estado habían afirmado como las únicas enseñanzas que todo perteneciente a Inglaterra debía abrazar? Ahora, ¿quién eran esos disidentes? Y esos disidentes, hermanos, de las décadas del 1630 al 1660, surgieron, hermanos, separados de la iglesia anglicana y principalmente eran tres grupos. Y seguramente usted conocerá al primero, presbiterianos. Los presbiterianos eran el principal grupo de disidentes en cuanto a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Ellos no querían una iglesia que fuera gobernada por el rey de Inglaterra. Ellos ¿qué buscaban? Una iglesia que fuera gobernada por ancianos. Presbiteriano viene de la palabra presbúteros, que significa ancianos. Ellos apelaban a un gobierno por hombres calificados por Dios y que no fuera el rey de Inglaterra la cabeza de la iglesia,
sino que la única cabeza de la iglesia era Jesucristo, y Jesucristo la gobernaba por medio de sus ancianos o pastores. También, hermanos, en este grupo de disidentes estaban los llamados congregacionalistas. Ellos, ¿a qué apuntaban, hermanos? Ellos reclamaban iglesias autónomas, que cada iglesia fuera gobernada por sus propios pastores y que no hubiera jerarquía externa que ejerciera dominio sobre otra iglesia. ¿Vamos entendiendo? Presbiterianos, ellos apelaban y reclamaban que la iglesia no podía ser gobernada por el rey, sino que debía ser gobernada por pastores, porque eso es lo que veían claramente en las Escrituras. Los congregacionalistas, ellos apelaban a que las iglesias debían ser gobernadas por sus propios pastores y que ninguna entidad externa, ninguna jerarquía externa podía influenciar en el gobierno de una iglesia local. Y también, hermanos, estaban los bautistas. Y los bautistas, además de coincidir, hermanos, con los congregacionalistas, porque los bautistas somos congregacionalistas, además de esto, los bautistas también rechazaban el bautismo infantil. Y esto es gatillante, hermanos, en todo lo que repercutió en la consideración que tenían de los bautistas en el tiempo que ellos escribieron su confesión. Porque no solamente estaban en contra de algunas enseñanzas o del gobierno que ejercía el rey sobre la iglesia, no solamente disentían en que las iglesias debían ser autónomas, sino que ellos rechazaban una práctica muy común en la iglesia católica romana, por la iglesia anglicana y también los presbiterianos. Ellos también enseñaban el bautismo de infantes. Por lo tanto, los bautistas eran el grupo más disidente de todos estos grupos y fueron los que tuvieron que dar mayor explicación en cuanto a lo que ellos creían. Por eso, hermanos, a estos se les llamó disidentes o no conformistas, porque no se conformaban a la iglesia oficial. Pero como les decía, hermanos, no apegarse a la iglesia oficial, no aceptar su autoridad y buscar, hermanos, una reforma más profunda que la iglesia promovía, significaba, hermanos míos, persecución. Significaba no vivir tranquilos. Significaba que en cualquier momento, hermanos, sus convicciones serían puestas a pruebas por el propio Estado y la iglesia anglicana. Pero en realidad, hermanos, nosotros debemos considerar algo. La iglesia anglicana junto con el Estado los llamó disidentes. Pero en realidad, hermanos, ellos no eran rebeldes que no tenían doctrina. No eran hombres que solamente querían generar un revuelo. Ellos eran creyentes convencidos, hermanos, de que la iglesia debía alinearse más a la Escritura de lo que la iglesia anglicana lo estaba haciendo. La iglesia anglicana hizo reformas, sí, hermanos, pero no las suficientes. Mantuvo estructuras que no se apegan a las Escrituras. Principalmente la iglesia anglicana, y eso permanece en el tiempo, hermanos, la iglesia anglicana se reformó en su doctrina, pero la iglesia anglicana no solamente cree lo que la palabra ordena, sino que la iglesia anglicana también dice de que la iglesia puede hacer lo que la palabra no prohíbe. Pero si nosotros hacemos lo que la palabra no prohíbe, ya es bastante subjetivo, porque podemos hacer cualquier cosa que la Biblia no prohíbe, pero más bien la Biblia lo que nos enseña. Y fue lo que apelaron los presbiterianos, lo que apelaron los congregacionalistas y también los bautistas, es que solamente la iglesia debe hacer lo que la palabra enseña y ordena que debe hacerse, no lo que no niega que podemos hacer. Bien, entonces, hermanos, para ir avanzando en esto, estos grupos enfrentaron persecución, fueron restringidos legalmente, tuvieron prohibiciones a realizar sus reuniones con normalidad. Inclusive, hermanos, en el año 1661 al año 1665, hermanos, hubo un código que se llamó el Código de Clarendon. Y este Código de Clarendon se refiere a una serie de leyes que se promulgaron solo con el objetivo, hermanos, de restringir a los disidentes y promover la unidad de la iglesia anglicana.
Este código lo único que hizo fue buscar la uniformidad en la creencia, y toda disidencia era considerada una rebeldía. Nadie podía alzar su voz y decir: creo que la iglesia anglicana erra en esto, porque era considerado un rebelde, un disidente, un inconformista. Y eso claramente conllevaba que fuera marginado, que fuera desconsiderado dentro de cargos públicos en la iglesia, porque no consentía las enseñanzas de la Iglesia Católica. Ahora, hermanos míos, es importante que nosotros consideremos esto, porque lo que nosotros estamos haciendo hoy, aquí nadie está de manera obligada congregándose. Cada uno de nosotros se ha dado el tiempo de manera voluntaria, pero en aquel tiempo, estos grupos que fueron llamados disidentes no podían congregarse libremente, no podían predicar de manera abierta, ni tampoco podían ejercer su ministerio sin la aprobación estatal, porque recordemos que el rey era la cabeza de la iglesia, era la autoridad principal de la iglesia. Nadie podía ser pastor si el rey no lo autorizaba. Nadie podía predicar abiertamente si no estaba de acuerdo con la enseñanza de la iglesia anglicana. Las reuniones fuera de ella eran condenadas, hermanos. Claramente es un escenario muy distinto al que nosotros hoy enfrentamos. Ahora, cuando tenemos eso en mente, vamos visualizando la valentía que Dios le dio a estos hombres para poder escribir lo que ellos creían, a pesar de lo que podía conllevar, a pesar que podían ser marginados, podían ser considerados rebeldes, pero ellos, a pesar de eso, confiando en el Señor, estuvieron dispuestos a dejar por escrito lo que ellos veían claramente que las Escrituras enseñaban en contra de lo que la iglesia anglicana promovía. Hermanos, esa era una ofensa directa contra el poder total de Inglaterra. Y es completamente diferente a lo que nosotros hoy día, hermanos, podemos experimentar. Hoy día usted puede decir que disiente de una doctrina aún dentro de la misma iglesia. Y un hermano irá y le explicará y le mostrará por qué nosotros creemos algo diferente. En ese tiempo resultaba en decir: es un rebelde, es un disidente, no puede estar entre nosotros, debe ser marginado. ¿Se imagina eso hoy? ¿Cuántos de nosotros no estaríamos dispuestos a proclamar abiertamente nuestra fe por miedo a las consecuencias que conlleva el no ser parte del pensamiento de la religión oficial? Pero hoy día, hermanos, tenemos libertad para congregarnos. Hoy día tenemos libertad para predicar abiertamente. Hoy día la iglesia elige sus propios pastores y no debe pasar por el rey. Y aún así, hermanos, nosotros aún estamos de alguna forma en un letargo, viviendo en una situación relajada, pero el relajo parece que como iglesia nos hace mal a nivel universal, no a nivel local, hermanos. A nivel universal. Si usted se da cuenta, la iglesia nunca estuvo más avivada que cuando estuvo a las puertas de la persecución. Nunca la iglesia fue más avivada que cuando estaba perseguida. Nunca fue más avivada. Y nunca tuvo más valentía. Por eso, hermanos, hay algo importante también en considerar aquí. Que a pesar, hermanos, de las diferencias que podían haber en este grupo llamados disidentes, hubo algo muy importante de considerar. Tanto presbiterianos como congregacionalistas, bautistas, sufrieron juntos. A pesar, hermanos, de que tenían ciertas diferencias, ellos sufrieron juntos. ¿Y esto qué produjo, hermanos? Que tanto presbiterianos, congregacionalistas, bautistas tuvieran cercanía doctrinal. Hubo un reconocimiento mutuo, hermanos, de que intentaban ser bíblicos. Eso también conllevó a la necesidad de tener claridad teológica. Y eso, hermanos, se desarrolló en adelante y eso resultó en el desarrollo de confesiones de fe sólidas. De ahí es donde nosotros vemos la gran confesión de fe presbiteriana, que es la de Westminster, hermanos, de 1647, o la Declaración de Savoy, que es algo que viene a reforzar lo mismo que la confesión de Westminster, pero solo en el punto congregacionalista difiere. Y es en base a esas dos grandes confesiones en donde está fundamentada y enraizada la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos que el contexto en que sucede todo esto no era un contexto de comodidad. No estaban así como nosotros estudiando abiertamente y poniéndose de acuerdo en las doctrinas, sino que estaban afirmando su fe.
pero bajo presión. Esta confesión de fe, hermanos, y me gusta mucho esta afirmación, fue escrita al fuego de la controversia. Fueron considerados rebeldes, disidentes, amenazados de ser marginados y nunca más considerados dentro de la iglesia anglicana. Pero a pesar de eso, hermanos, Dios le dio valentía. A pesar de eso, Dios los capacitó. No solamente para decir creo, sino dejar por escrito y formular un documento histórico de lo que ellos creían que la palabra del Señor enseñaba. No fue un momento sencillo, pero en los momentos sencillos de debilidad es donde el Señor nos hace más fuertes. Y esa no fue la excepción con estos hombres que Dios utilizó. Por eso les decía, hermanos, que nuestra confesión está influenciada de forma importante por la Confesión de Fe de Westminster, que es de 1647, por la Declaración de Savoy de 1658. Y es ahí, hermanos, donde surge la Confesión de Fe bautista, principalmente, hermanos, de los bautistas particulares. Los bautistas particulares, quiero aclarar esto, en aquel tiempo existían dos grupos de bautistas, bautistas generales y bautistas particulares. Se llaman particulares porque ellos creían en la expiación limitada. Ellos creían que Jesucristo había muerto por los pecados de su pueblo, a diferencia de los bautistas generales, que ellos creían directamente, hermanos, que Jesús había muerto por todos y quedaba la especulación del universalismo, pensando que verdaderamente todos podían ser o todos serían salvos a la larga. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros entendamos que cuando se empezó a confeccionar, hermanos, la confesión de fe bautista, ellos no buscaban innovar, ellos no buscaban hacer algo nuevo. Ellos no buscaban algo diferente de los demás, sino que ellos buscaban declarar que creían lo mismo en la esencia. Ellos creían lo mismo que los presbiterianos, ellos creían lo mismo que los congregacionalistas, ellos eran ortodoxos en su fe, eran cristianos que estudiaban la Escritura y no simplemente hombres que estaban promoviendo una rebelión. Es importante considerar eso. Y ahora, hermanos, en cuanto a su desarrollo histórico, antes de que nosotros lleguemos a hablar de la confesión que nosotros tenemos y abrazamos y publicamos, la de 1689, es importante, hermanos, que entendamos de que esta confesión no aparece de la nada. No es que de un momento a otro aparece la confesión de 1689. La confesión de 1689, hermanos, es un resultado de un proceso. Y un proceso largo, hermanos, de estudio, de reuniones entre las iglesias. La confesión de fe no fue escrita, hermanos, por algunos hombres, sino que hubo iglesias involucradas, donde el Señor los usó, los dirigió para poder llegar a confeccionar el documento que nosotros hoy tenemos. Y fue en el año 1644, hermanos. En el año 1644, donde nosotros vemos la primera confesión de fe bautista. Y esto es algo destacable, porque la primera confesión de fe bautista es antes de la confesión de fe de Westminster, presbiteriana, porque fue en el 1647. La confesión de fe bautista, la primera, fue publicada en el año 1644. Y es importante entender lo que les decía hace algún momento, que los bautistas no intentaban innovar, no intentaban decir cosas nuevas, y es importante, hermanos, que los documentos históricos argumentan que más del 50% de su confesión de 1644 fue tomada de la confesión verdadera de 1596. ¿Qué significa esto? Que los bautistas acudieron a documentos más antiguos para poder evidenciar de que ellos no eran nuevos, que ellos estaban siguiendo la fe histórica, que ya estaba firmada en una confesión de 1596. Y también gran parte, hermanos, de lo que ellos formularon en esta primera confesión, lo tomaron del libro llamado La Médula Teológica, escrita por William Ames, que era un puritano muy reconocido de aquel tiempo. Entonces, esto argumentaba claramente de que ellos eran ortodoxos, ellos eran reformados, ellos no eran anabautistas, que es el principal objetivo del momento de escribir su confesión, de que no los comparen con ellos, de que no son lo mismo, que ellos son reformados con diferencias, pero son ortodoxos y son reformados. Y como les decía, esta primera confesión, hermanos, su principal objetivo fue
defenderse de acusaciones. ¿Por qué, hermanos? Ellos querían demostrar que eran bíblicos. Ellos querían demostrar, como les decía, que eran ortodoxos, pero querían diferenciarse de grupos radicales, principalmente, hermanos, negar cualquier vínculo con los anabautistas. No sé si alguna vez han escuchado ese término anabautistas, pero anabautistas significa rebautizadores, o ana, que significa de nuevo, volver a bautizar. Ellos fueron, hermanos, un movimiento reformado también del tiempo, que eran disidentes, hermanos, del movimiento o de la enseñanza católica romana, y ellos, hermanos, enseñaban lo mismo que los bautistas, que solamente aquellos que han creído, aquellos que han sido regenerados, podían ser bautizados y podían ser parte de la iglesia. Por lo tanto, ellos no creían en el bautismo de infantes, y esto también trajo controversia con el resto del grupo de disidentes, que eran los presbiterianos y los congregacionalistas, porque ellos sí creían en el bautismo de infantes. Ahora, hermanos, los anabautistas no todos eran iguales. Había un grupo que era bastante pacífico, promovía, hermanos, el sujetarse completamente a las enseñanzas de las Escrituras, promovían el vivir en comunidades para no contaminarse con este mundo, pero había un grupo bastante rebelde, principalmente, hermanos, asociado con la rebelión de Münster en Alemania. Entonces, cuando oyeron que este grupo creía en el bautismo solo de creyentes y negaba el bautismo de infante, automáticamente los asociaron con los anabautistas. Y ahí comenzó claramente, hermanos, una oposición terrible, ya no solo de la iglesia anglicana, sino que también los otros disidentes, presbiterianos y congregacionalistas, veían de reojo a los bautistas y no lo miraban con muy buen rostro, porque veían que ellos no se estaban apegando a las doctrinas fundamentales de la Reforma Protestante, como el bautismo de infantes. Y aquí, hermanos, es donde nosotros debemos considerar esto, porque ellos se vieron en la necesidad de escribir una confesión, es porque ellos necesitaban explicar lo que ellos eran en verdad, y no lo que otros decían que ellos eran. Ahora, cuando alguien dice algo de usted, y no lo conoce verdaderamente, a usted lo que más le gustaría es que esa persona se dé el tiempo de poder conocerlo. Y los bautistas hicieron exactamente lo mismo, hermanos. ¿Qué hicieron los bautistas? Ellos quisieron elaborar su confesión para poder mostrar quiénes ellos eran en verdad y lo que ellos creían. Y no se dejaran guiar por apreciaciones, y no los conectaran con los anabautistas, que eran revolucionarios, eran radicales, sino que ellos escribieron esta confesión, hermanos, la primera en 1644, principalmente para mostrar que no eran anabautistas y querían mostrar qué es lo que ellos creían. Pero es en el año 1677, hermanos. Es en el año 1677 donde hay un desarrollo más profundo doctrinal. La primera confesión del 1644 fue una confesión, hermanos, que si bien podía clarificar en qué creían los bautistas y podían defenderse ante acusaciones erróneas que los ligaban a los anabautistas, no fue hasta el 1677 donde hubo un desarrollo doctrinal más profundo. Y es aquí, hermanos, donde surge la confesión mucho más completa, que está basada, como yo les decía en un principio, en la confesión de Westminster y en la declaración de Savoy. Y es en el año 1689, la confesión que nosotros tenemos, abrazamos y publicamos, en donde se hace una adopción pública de esta confesión. La confesión de 1689, hermanos, no es una elaboración nueva, sino que es la adopción pública de la confesión elaborada en 1677. Pero esa confesión, hermanos, por causa de la persecución, no fue publicada, hermanos, de manera abierta, sino fue publicada de manera anónima. No alcanzó a circular por muchas partes. Inclusive muchas de las iglesias que suscribieron a la confesión de 1689 afirmaban nunca haber conocido la confesión de 1677.
Pero en el año 1689 ocurre algo que es lo que gatilla, hermanos, en que esta confesión pueda ser conocida. Con la ley, hermanos, de tolerancia en ese año, así se llamaba la ley, ley de tolerancia, se permite mayor libertad religiosa. Ahora las iglesias pueden reunirse de manera pública sin ser perseguidos por la iglesia anglicana. Y es en ese contexto, hermanos, donde representantes de 108 iglesias bautistas aproximadamente se reúnen en Londres y adoptan formalmente la confesión que había sido elaborada en 1677. Ahora, ¿por qué lo que nosotros estamos viendo, hermanos, es tan relevante? ¿Por qué es tan relevante? Porque no es una nueva confesión. En 1689 no es que elaboran todo de nuevo, sino que adoptan públicamente lo que ya había sido desarrollado profundamente en cuanto a doctrina. Es la misma confesión, pero que ahora se está declarando y se está adoptando de manera pública y de manera formal. Por eso, hermanos míos, la confesión de 1689 no es el inicio de una nueva teología. No es una nueva teología. Hoy día, lamentablemente, muchas personas ven de manera negativa que una iglesia tenga una confesión de fe, pensando que es algo nuevo, que es algo que no abrazaban las iglesias antiguamente, pero no, hermanos. La confesión de 1689 es una declaración profunda y pública de una convicción que ya existía hace largos años, hermanos. Entonces, cuando nosotros comprendemos estas cosas, nosotros, hermanos, nos hacemos algunas preguntas que son necesarias responder. Si nosotros entendemos cuál fue el desarrollo de esta confesión y por qué fue adoptada, hermanos, la pregunta ahora es, ¿para qué fue escrita? ¿Cuál era el propósito más profundo, además de diferenciarse con los anabautistas, además de que no los denominaran un grupo rebelde, sino que los llamaran en realidad como eran, cristianos reformados, con diferencias, pero reformados? Inclusive aquí hago un paréntesis, hermanos. Hago un paréntesis. Hoy en día, nuestros hermanos presbiterianos, no todos, pero una gran parte, nos llamarían a los bautistas no reformados. Dirían de que los bautistas somos hermanos, pero no somos reformados porque no tenemos la misma visión de lo que ellos tienen en cuanto a la iglesia, en cuanto al bautismo de infantes, y eso recae principalmente en nuestra comprensión de lo que es el pacto, hermanos. Ahora, no tenemos el tiempo para abordarlo ahora totalmente eso y de manera más profunda, pero es importante que nosotros comprendamos, hermanos, que ser, hermanos, reformados significa que la esencia de la reforma protestante está contenida en la profesión o confesión de fe de las iglesias bautistas de 1689. Ahora, como les decía, el propósito, hermanos, de una confesión no es solamente, hermanos, que nosotros tengamos un documento teológico antiguo en nuestras manos. No es solamente eso, sino que es una herramienta práctica para la vida de la iglesia. Es una herramienta práctica. ¿Por qué, hermanos? Porque el propósito de la confesión es que nosotros podamos tener a nuestro alcance unidad doctrinal. ¿Qué significa unidad doctrinal? Que todos creamos lo mismo como iglesia. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque cuando en una iglesia, hermanos, no todos creen lo mismo, ¿qué es lo que ocurre? Divisiones, pleitos, contiendas. Pero cuando hay una confesión de fe que rige, hermanos, ¿qué es lo que la iglesia cree? Todos aquellos que adoptan la confesión están al mismo tiempo haciendo un pacto de membresía, confesando y declarando ante Dios y ante los miembros presentes de que ellos se comprometen a poder caminar a la luz de lo que la iglesia profesa creer. Cuando una iglesia no tiene una confesión de fe, hermanos, hay peligros latentes y lo vamos a ver más adelante según el tiempo lo permita. Pero es importante que nosotros entendamos que esto evita contradicciones, evita confusión doctrinal. Es por eso, hermanos, de que una confesión ayuda a que cada persona no crea lo que quiere creer.
Cada persona no cree algo distinto, sino que podamos caminar juntos en unidad doctrinal. Eso es fundamental para la vida de una iglesia. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, lo que nuestros hermanos bautistas de aquel siglo estaban haciendo se apegaba completamente a las Escrituras. Ser una iglesia confesional es anhelar unidad doctrinal, lo que la Biblia enseña que es completamente necesario y beneficioso para la iglesia. Al mismo tiempo, hermanos, el propósito de esta confesión era dar un testimonio público de su fe. Ellos no solamente querían dejar en claro que no eran anabautistas, que no eran rebeldes, que no eran disidentes sin conocimiento bíblico, sino que ellos querían mostrar al mundo entero lo que ellos creían. Ellos no querían conservar la fe para ellos solamente. Ellos querían que los demás conocieran qué era lo que ellos creían. No era algo que ellos mantenían en oculto, era una declaración de fe abierta. Ellos no escondían su fe, ellos promovían su fe mediante este documento. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos esto, que la iglesia no oculta lo que cree, la iglesia declara con claridad lo que cree. No puede ocultarlo, debe manifestarlo y declararlo con claridad. Mateo capítulo 10, versículo 32, dice esto: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso significa, hermanos amados, de que la fe de una iglesia no puede ser vivida en la oscuridad. La fe de una iglesia debe ser declarada con claridad. Y si nosotros profesamos algo, nuestro testimonio público debe estar por escrito. No solamente palabras que se las lleva el viento, porque eso queda a expensas de cualquier tipo de error o de cualquier tipo de engaño. Otro motivo, hermanos, propósito de por qué fue confeccionada esta confesión, que es la defensa de la fe. Nuestros hermanos bautistas creyeron, hermanos, que a través de esta confesión ellos podían responder cuando nosotros somos mal entendidos, cuando nosotros somos tachados de que somos una iglesia que creemos esto. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? No es solamente decirle, eso no es verdad, eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros podemos mostrarle nuestro documento, esto es lo que nosotros creemos. Si van a hacer una acusación de nosotros, hagan una acusación en base a lo que nosotros profesamos públicamente. Si me van a acusar de que no soy trinitario, sería una acusación falsa y un testimonio falso si es que no leen lo que nosotros declaramos públicamente a través de nuestra confesión de fe. Y eso es lo que hicieron nuestros hermanos bautistas. Ellos no querían ser acusados injustamente. Si los iban a acusar de algo, que fuera lo que ellos habían publicado claramente a través de la confesión. ¿Y por qué, hermanos? Porque la confesión protege contra falsas acusaciones. ¿Quieren saber lo que nosotros creemos? Ahí está lo que nosotros creemos como iglesia. Ahí está. No vivimos una fe oculta. No somos una secta. Somos una iglesia cristiana, bíblica, fundamentados en las enseñanzas que anunciaron también cristianos hace muchos años atrás. Por eso también, hermanos, la defensa de la fe mediante una confesión afirma que nuestra fe es bíblica y es sana, porque no la estamos llevando a escondidas. Esto sirve para decir, hermanos, lo que nosotros realmente creemos y no lo que las personas dicen de nosotros. Ahora, lo que vivieron nuestros hermanos bautistas fue en su contexto. Nosotros también tenemos nuestro propio contexto hoy día. Y el contexto nuestro de alguna manera también visualiza la necesidad y la importancia de una confesión, hermanos. Y eso lo deja claramente expuesto Judas en el versículo 3. Recordemos que Judas tiene un solo capítulo. Cuando él dice que debemos contender ardientemente por la fe que una vez nos fue dada a los santos. Es a través de una confesión que nosotros podemos mostrar claramente, hermanos.
Y al mismo tiempo el propósito fue mostrar cuál es la identidad bautista. No solamente decir lo que creemos, sino que puedan saber quiénes nosotros somos, hermanos. Una confesión define nuestra identidad, marca de manera clara cuáles son nuestras convicciones y al mismo tiempo una confesión muestra en qué somos distintos. La confesión de Westminster, la declaración de Savoy, son el fundamento del cual la confesión de fe bautista se toma. Pero la confesión de fe bautista no simplemente hace una copia, una réplica de estas dos confesiones, sino que al mantener su estructura declara que ellos creen en esencia lo mismo y que no necesitan decir nuevas cosas al respecto porque son hermanos que creen lo mismo. Pero al mismo tiempo hacen modificaciones mostrando que creen lo mismo en esencia, pero hay distintivos que nos diferencian. Como bautistas somos reformados en nuestra doctrina, pero tenemos distintivos en cuanto a nuestros hermanos presbiterianos y a nuestros hermanos congregacionalistas. Por eso, hermanos, al mismo tiempo, cuando nosotros entendemos esto, también podemos responder una pregunta. Si nosotros entonces tenemos distintivos, pero reconocemos que en esencia creemos lo mismo que nuestros hermanos presbiterianos, nuestros hermanos reformados, que también eran disidentes en aquel tiempo de la iglesia anglicana, ¿en qué somos distintos? Ahora no solamente es necesario que nosotros como bautistas podamos conocer en qué estamos de acuerdo con nuestros hermanos como presbiterianos o congregacionalistas, sino también en qué nosotros somos distintos. Y ahí es donde entramos, hermanos, en los distintivos bautistas. Y es importante que nosotros podamos conocer claramente cuáles son nuestras diferencias. Cuando alguien llega a nuestra iglesia y quiere saber lo que nosotros creemos, no solamente debemos conocer en qué nosotros somos iguales a las otras iglesias, debemos conocer en qué somos distintos. Porque si hay algo que normalmente escuchamos es que dicen todas las iglesias son iguales. Ahora, una confesión no solamente permite conocer en qué somos iguales a otras iglesias, sino en qué somos distintos, en qué diferimos y por qué esta iglesia es diferente a la otra. Y no simplemente por conducta, sino por convicciones que surgen de la misma palabra del Señor. Y les reitero, hermanos, los bautistas comparten mucho de la tradición reformada, pero hay convicciones propias que son necesarias comprender. Primero, hermanos, como les decía hace un momento, lo que es el bautismo de creyentes. Ellos, hermanos, anunciaban que solamente para quienes creían de manera consciente y voluntaria, ellos podían ser bautizados. Nadie más que creyentes. No practicaban el bautismo infantil. Ellos creían que el bautismo es una respuesta de la fe, no algo que ocurre antes de creer. Y eso lo vemos en Hechos 2:41. Cuando dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Primero oyen la palabra, la creen y luego son bautizados. No se añadía a la iglesia nadie que antes no haya creído. No había bautismo de infantes. También una iglesia bautista tiene un distintivo, hermanos, de que cree que cada iglesia es responsable delante de Dios. Su gobierno es congregacional. Eso significa, hermanos, de que la iglesia no es simplemente expectante de lo que sucede dentro de la congregación, sino que la iglesia junto a sus pastores son aquellos que pueden ejercer las llaves del reino. Cuando a Pedro le son entregadas las llaves, nosotros tenemos algunas dudas. La Iglesia Católica Romana dice que Pedro es el sucesor, a él se les entregan las llaves. Por lo tanto, como apóstol, él es el único que tiene autoridad para poder abrir y cerrar. Pero Pedro no solamente es apóstol, Pedro también es un creyente. Entonces, si nosotros entendemos a la luz de la interpretación bíblica, Pedro no recibe las llaves del reino solamente como apóstol, sino que también recibe las llaves como creyente. Por lo tanto, es la iglesia general que tiene las llaves del reino. Es a través de la congregación junto con sus pastores en que se puede ejercer la llave para abrir y para cerrar. Y ese es el distintivo, hermanos, bautista, a diferencia de las iglesias presbiterianas, que creen que solo los pastores tienen la llave del reino y las decisiones de la iglesia son guiadas y tomadas solo por sus pastores sin una participación activa de la membresía.
pero la iglesia bautista es congregacional. Cree que es gobernada por pastores, pero la congregación tiene libertad para poder ingresar miembros y para poder excluir miembros. La congregación participa activamente de lo que son las decisiones como iglesia. Por eso la iglesia bautista no cree, hermanos, que hay una estructura superior jerárquica que pueda ejercer decisiones en una iglesia autónoma. Si leemos Mateo 18, 17, que es en el contexto de la estructura de una disciplina dentro de la iglesia, dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cuál es el contexto de esta disciplina? No hay una entidad jerárquica externa, sino que es una disciplina ejercida en una iglesia local. Y eso es lo que la iglesia bautista cree. Ahora, hermanos, como les decía, en cuanto también al bautismo, que solamente alguien que cree puede ser bautizado, solamente alguien que ha sido regenerado puede ser miembro de una iglesia. Fundamentado en Juan capítulo 3, respondió Jesús, versículo 3, y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ellos argumentaban de que la iglesia no es solo una institución, sino que es un pueblo conformado por personas que han sido transformadas por el poder del Evangelio. Ahora, hermanos, ya casi yendo a la parte final, quiero que podamos entender, hermanos, a la luz de todo lo que hemos venido mencionando, cuál es el porqué y el para qué de una confesión. Ahora la pregunta que surge: ¿qué es una confesión? ¿Qué es, hermanos, una confesión? Y como definición, hermanos, sencilla, una confesión de fe es un resumen organizado o sistematizado de lo que creemos que la Biblia enseña. Lo repito, una confesión de fe es un resumen organizado o sistematizado de lo que creemos que enseña la Biblia. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones, hermanos, de una confesión de fe? Primero, enseñar la verdad revelada. Una confesión de fe, hermanos, no busca el poder introducirse en temas que la Biblia no habla. La confesión de fe no busca traer temas innovadores, hermanos, o temas novedosos. Una confesión de fe fue diseñada para enseñar la verdad que ya está revelada y contenida en las Escrituras. Una confesión de fe también, dentro de sus principales funciones, es proteger la sana doctrina. Cuando hay una confesión de fe donde están organizadas y sintetizadas, hermanos, las doctrinas que se desprenden de las Escrituras, de esta manera protegemos la sana doctrina. Y tercera función, hermanos, es unificar lo que la iglesia cree, evitando desviaciones. Hay, hermanos, posibilidades reales, y ha ocurrido mucho en nuestro contexto, de desviaciones de iglesia que en un tiempo fueron de sana doctrina, pero que no tuvieron este resguardo de una confesión. Y finalmente, hermanos, al no tener un documento que pudiera transparentar lo que la iglesia cree, fueron presa de falsas doctrinas y de desviaciones. Por eso, hermanos, quiero aclarar algo muy importante. La confesión no reemplaza la Biblia. La confesión no reemplaza la Biblia, porque la confesión nunca fue declarada como inspirada, hermanos. Inclusive la misma confesión comienza con el primer punto, que es las Sagradas Escrituras, y muestra que solo la Biblia es la autoridad final. Solo la Biblia es la autoridad final, pero la confesión de fe es una guía fiel, hermanos. Es una guía fiel. La confesión no afirma nada que la Biblia ya no haya afirmado. La confesión no ordena nada que la Biblia ya no haya ordenado, pero es una guía fiel, hermanos. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, escuche esto, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El apóstol está hablando de una forma de doctrina. Se dan cuenta, a una guía, no simplemente a doctrinas aisladas, sino una estructura sólida donde podemos conocer con claridad lo que la palabra del Señor
nos enseña. Por eso insisto, hermanos, la confesión de fe no sustituye la Escritura. La confesión de fe nos ayuda a entender la Escritura mejor. Si usted lee la confesión, se va a dar cuenta que la confesión solamente sistematiza las principales enseñanzas de la Biblia y le permite entenderla con mayor claridad. Y la estructura, hermanos, de esta confesión, y aquí vamos a ir bastante más rápido, la confesión sigue un orden lógico. Tiene bloques principales, que son 6. Y estos principales bloques, hermanos, son: el primero, Dios y la Escritura; el segundo, el hombre y el pecado; tercero, la salvación; cuarto, la vida cristiana; quinto, la iglesia; y sexto, las últimas cosas, hermanos, o escatología. Por eso, cuando nosotros vemos la confesión, el panorama que vemos va de Dios, luego al hombre, luego a la salvación, luego a la iglesia y finalmente a la eternidad. Ese es el bosquejo, la estructura que nosotros vemos en la confesión. Y los temas centrales que vemos en ella, hermanos, son la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras, la salvación por gracia y la vida santa que caracteriza a aquellos que han sido transformados por el poder de Dios. Estos son los temas que atraviesan toda la confesión, hermanos. Pero finalmente, todo esto que nosotros estamos viendo hasta ahora, hermanos, ¿qué relevancia puede tener para nosotros hoy? ¿Cuál es la relevancia real que tiene para la iglesia del siglo XXI? ¿Qué relevancia tiene para IRGS una confesión, un documento tan antiguo que tiene sus orígenes en el 1644, un desarrollo más profundo en el 1677 y una aprobación y formalización de adopción en el 1689? Es, hermanos, de que la confesión protege contra errores modernos. Una confesión de fe protege a la iglesia contra errores modernos. ¿Cuáles son los errores modernos más claros de este tiempo? Emocionalismo sin doctrina. ¿Escuchó? Amén. ¿Por qué hoy usted es hijo de Dios? Porque lo siento. ¿Por qué lo siente? ¿Por qué usted cree que está viviendo de la manera correcta? Porque siento que es así. No, hermanos. Una confesión de fe protege del emocionalismo sin doctrina. Protege del relativismo. ¿Todo es relativo? No, en la palabra nada es relativo. La Biblia es lo único donde usted encuentra verdades absolutas. Y una confesión de fe deja por escrito cuáles son las verdades absolutas que se desprenden de la palabra de Dios. Y también protege de un evangelio huido, hermanos. Por eso nuestro tiempo está marcado por confusión doctrinal, lo que les decía al principio, superficialidad en lo que es lo espiritual, falta de raíces profundas, enraizadas, hermanos, en la verdad de Dios. Y hay algo que es importante mencionar, hermanos, y les decía también al principio y al medio de la exposición. Muchos dirán que una confesión de fe es una intromisión a la libertad religiosa. ¿Ha escuchado alguna vez eso? Muchos han dicho que es una intromisión, eso cohíbe la libertad religiosa de que nosotros podamos acercarnos a la Biblia y entenderla según nuestros propios ojos. Muchos dicen que es una atadura a un molde de un conjunto de doctrinas y que esto se debe evitar a toda costa. Pero cuando nosotros leemos, hermanos, o aprendemos cosas como esta, vemos de que nuestros antepasados no parecían sentirse de esta manera, hermanos. Ellos no se sentían atrapados a una estructura. Ellos no sentían que era algo que debían evitar. Ellos creían que el cristianismo era una religión basada en la revelación de Dios. Y que esta revelación de Dios era coherente, esta revelación era clara y que se podía y se debía sistematizar de tal manera de que todos pudieran creer lo que se desprendía con claridad de las Escrituras. Es por eso, hermanos, que una confesión de fe hoy sigue siendo útil y necesaria para que podamos profundizar en el conocimiento de Dios, para que podamos tener claridad de las principales doctrinas que se desprenden de las Escrituras y al mismo tiempo podamos tener estabilidad doctrinal. Bien lo dijo el doctor Robert Martin, que una iglesia sin una confesión de fe tiene el equivalente teológico al virus del SIDA. ¿Escuchó eso? Una iglesia sin confesión de fe tiene el equivalente teológico al virus del SIDA, no tiene defensas, no hay ningún medio para repeler los ataques del error. Cuando las confesiones se descuidan o se rechazan,
se presenta la oportunidad para que las iglesias se deslicen y caigan en el error y la incredulidad. Por eso, hermanos míos, el tiempo en el que nosotros vivimos nos ha demostrado que esta afirmación es verdad. El tiempo en el que nosotros vivimos ha mostrado cómo denominaciones han sido arrastradas a la incredulidad. Es por eso que hoy vemos iglesias luteranas que han perdido de vista a Lutero. Vemos iglesias metodistas que han perdido de vista a Wesley, hermanos. Solamente viven de la tradición, del nombre, pero en la práctica no viven las enseñanzas que promovió Lutero, que promovió Wesley, y lamentablemente hoy día nosotros vemos muchos letreros bautistas que han perdido su identidad confesional de los primeros bautistas. Se llaman bautistas, pero en la práctica desconocen lo que significa ser bautista, ser llamado disidente, ser llamado rebelde, ser llamado anarquista, ser un hombre marginado por cuanto no te apegabas a las doctrinas que enseñaba la iglesia anglicana. Pero con todo eso, estos hombres fueron usados por Dios y vieron la necesidad de sistematizar las escrituras para que la iglesia fuera firme, profunda y clara en sus enseñanzas y pudieran ser resguardadas del error, de las falsas doctrinas y de esos falsos maestros que intentan seducir el oído. Porque aunque uno sea seducido, cuando hay una confesión de fe abrazada y aprobada por la iglesia, ese seducido tendrá que ser una vez más convencido de su error. O si sigue promoviendo falsas enseñanzas, lamentablemente tendrá que ser excomulgado. Porque es lo que la iglesia ha creído y ha afirmado de manera unánime. Por eso es tan importante la confesionalidad, hermanos, porque una iglesia sin doctrina, y esto está en sus apuntes, me encargué de ponerlo ahí, hermanos, una iglesia sin doctrina clara no permanece firme. Una iglesia sin doctrina clara no permanece firme. Tarde o temprano será arrastrada por el error. Tarde o temprano será arrastrado por el error. Efesios 4, versículo 14, y con esto terminamos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios ha permitido hombres capacitados para enseñar y para cimentar su palabra en su pueblo, para que no sean como niños fluctuantes, engañados y llevados a cualquier parte por aquellos que promueven el error. Hermanos, oremos. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido. Hemos comenzado, Dios, esta serie de estudios de la confesión de fe. Y te doy gracias por haber comenzado este tiempo que estaba, Señor, en nuestro corazón, y anhelamos que haya estado en el tuyo principalmente, para poder instruirnos y conocer, Dios mío, cómo fue guiada, cómo fue desarrollada esta confesión que desde la próxima semana, Señor, si es tu voluntad, comenzaremos a estudiar. Ayúdanos, Dios mío, para que esto haya abierto nuestra mente, para que comprendamos, Señor, cómo tú permitiste que hombres pudieran desarrollar esta confesión, basado, Señor, no en nuevas cosas o en nuevas doctrinas, sino en lo que ya hombres antiguamente habían afirmado, habían defendido e inclusive habían dado su vida, Señor, por defender estas doctrinas, a pesar de toda la persecución y a pesar de todos los castigos que conllevaba esto. Ayúdanos a nosotros hoy, Señor, a valorar este documento histórico, pero tan útil y tan necesario para nosotros hoy. Ayúdanos a comprender, Señor, que es una guía fiel y que nos ayuda a comprender con mayor claridad lo que está contenido en tu palabra. La confesión no es la autoridad de tu iglesia, solo las sagradas escrituras es la autoridad de tu iglesia, pero la confesión, Señor, es una expresión fiel de lo que creemos que la palabra contiene en su totalidad. Por eso te alabamos y te bendecimos por los hombres del ayer y por lo que nos permites tener en nuestras manos el día de hoy. A ti sea la gloria, honra y honor en el nombre de Cristo. Amén y amén.